Hoy quisiera que ustedes lo vean de esa manera. Veamos a la iglesia como una escuela donde venimos a aprender de las cosas del Señor. Alguien dice amén. ¿Trajeron su Biblia? Digan conmigo, esta es la palabra de Dios y es mi guía para vivir. Esta es la palabra de Dios y es la guía que debo de usar para vivir. ¿Alguien dice amén? Vamos a continuar con el tema que hemos estado viendo en estos últimos días. Yo le doy tantas gracias a ustedes por estar aquí, que se nota el interés de parte de ustedes por aprender. Vamos a ponerlo así. Señor Jesús. Digan conmigo, el Señor Jesús era un maestro. Nosotros hemos escuchado hablar acerca de los discípulos, de los seguidores de Cristo, que al momento de estar con el Señor Jesús, de caminar esos días que el Señor Jesús estuvo en la tierra, aprendieron de Él. Y hoy quisiera que veamos un ejemplo en la vida de Pedro. Pedro, discípulo, alumno, ejemplo a seguir. Lucas 5, por favor, Itzel, en la versión Reina Valera 60. Vamos a ver etapas en la vida de Pedro, quien fue un discípulo, digan conmigo, un discípulo, un alumno, un ejemplo a seguir. ¿Están listos? ¿Quién era el Señor Jesús? Digan conmigo, el maestro. ¿Quién era Pedro? Digan conmigo, el alumno. Sabemos que discípulo es un alumno. Digan conmigo, un alumno. Ustedes son alumnos, por consiguiente son discípulos de Cristo. Digan conmigo, yo soy un discípulo. Yo soy un seguidor de Cristo. Yo soy un discípulo. Ustedes han venido hoy día a la iglesia a aprender cosas que el Señor nos dejó a través de la Escritura. ¿Para qué? Para que después lo pongan en práctica. Y después que lo pongan en práctica, ¿qué va a pasar? Digan conmigo, vamos a ver resultados. Lucas 5:1 dice así. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. ¿Qué decía el Señor Jesús? Digan conmigo palabras. Digan conmigo palabras. Estaba mucha gente reunida en ese lugar escuchando palabras. El oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores. Digan conmigo, Pedro era un pescador. Habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de ellas, en una de estas barcas, la cual era de Simón, Pedro, le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. ¿Quién enseñaba? ¿Quién enseñaba? ¿Qué era el Señor Jesús? Un maestro. Ustedes han venido hoy día a aprender algo. Digan conmigo, hoy he venido a aprender algo. Así como Alonso y todos los jóvenes que están aquí van a la escuela a aprender algo, ustedes hoy han venido a aprender algo. El Señor Jesús era un maestro. Él enseñaba. ¿Qué enseñaba? La palabra. Uno de sus alumnos era Pedro. ¿Qué era Pedro? Digan conmigo, un pescador. Recuerden estas cosas porque conforme vamos avanzando en el servicio van a entender por qué pongo tanta connotación en decir que Pedro era un pescador. Tenía una barca, estaba lavando sus redes, era un pescador, conocía el mar. Cuando terminó de hablar, el Señor Jesús dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Dame otra traducción, Iselita, que no tenga esos términos tan difíciles para que los jóvenes entiendan. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, ¿quién es Simón? Digan conmigo, Pedro. Estamos hablando de Pedro.
Pedro, que es discípulo, alumno. El Señor Jesús es un maestro quien enseña a través de palabras. Pedro era uno de sus alumnos, uno de sus discípulos. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: lleva el bote a aguas profundas y lanza las redes para pescar. Simón le respondió, Pedro le respondió: maestro. ¿Quién era el Señor Jesús? Un maestro. Por favor, entendamos eso porque es muy importante. Así como nuestros jóvenes, nuestros hijos van a la escuela, los enviamos a la escuela para que aprendan algo, y obviamente queremos que aprendan algo. La intención de que vayan a la escuela es de que aprendan algo. Nadie creo que mande a sus hijos a la escuela nada más a que estén ahí un rato sin hacer nada. Van a la escuela con la intención de que aprendan algo. Cuando venimos a la iglesia a escuchar las palabras que nos dejó el maestro, cuando venimos a la iglesia a escuchar las historias que nos dejó el maestro, ¿con qué intención debemos de venir? Digan conmigo: de aprender algo, ¿no es cierto? Simón le respondió: maestro, estuvimos trabajando toda la noche. ¿En qué trabajaba Simón Pedro? Era pescador. Estuvimos trabajando toda la noche y no pescamos nada. Pero si tú lo dices, o sea que si tú me estás dando esa orden con una palabra, pero si tú lo dices, lanzaré las redes. Dame otra traducción en el 5, por favor. Dame Reina Valera 60, a ver qué dice Reina Valera 60. Dice: respondió Simón, le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. ¿En qué? En tu palabra. En tu palabra. Cosas importantes aquí. El Señor Jesús era un maestro. Pedro estaba comenzando a aprender del Señor Jesús a través de palabras. Él dice: Señor, hemos pescado toda la noche, no hemos conseguido nada, pero en tu palabra, por lo que tú dices, lo volveré a hacer. Y habiéndolo hecho, más en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron. Dame otra traducción, por favor. Perdón que cambie traducción, pero quiero que los jóvenes entiendan el resultado que obtuvo Pedro después de hacer lo que el Señor Jesús le dijo que hiciera. El Señor Jesús le dice: jóvenes, Pedro, te estoy tratando de enseñar algo. Soy un maestro. Quiero que aprendas lo que te voy a enseñar hoy. Me prestaste tus barcas para que yo pudiera enseñar a la gente que está acá. Sé que has estado toda la noche pescando y no has pescado nada. Yo lo sé. Y te estoy dando una orden a través de una palabra: vuelve a echar las redes al mar. La respuesta humana de Pedro fue: Señor, hemos estado toda la noche pescando y nada hemos conseguido. Y si usted estudia un poquito la pesca, dicen que se hace mejor de noche porque es donde más peces uno puede pescar. Por eso dice él: hemos estado toda la noche pescando. Pero el Señor Jesús le da una palabra. Digan conmigo: le da una palabra. Número 6. Y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. ¿Qué diferencia hubo entre la noche cuando fueron a pescar y este momento cuando fueron a pescar? Le doy un premio al que me diga. Le doy una palabra. La señora se va a llevar un premio ahí en la mesa de libros, que escoja lo que quiera. La palabra. La diferencia entre el tratar de pescar en la noche y el hacerlo nuevamente ahorita fue una palabra de parte de Jesús. Nuevamente, el Señor Jesús es un maestro. Pedro es un discípulo, un alumno. Digan conmigo: yo soy un alumno. Yo soy un discípulo. He venido hoy a escuchar una palabra, como la palabra que escuchó Pedro, para después ponerlo en práctica y ver un resultado. Amén. Y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca y pronto las dos barcas estaban llenas de peces a punto de hundirse. Miren lo que hizo la palabra del Señor. De no haber nada,
llegó al punto de ¿qué? De que las barcas estaban a punto de hundirse de tanto pez que consiguieron. Alonso, de no haber nada, después de que el Señor Jesús dijo, vuelve a echar las redes, es tan poderosa la palabra del Señor que las redes se rompían y las barcas se hundían de tanto pez que consiguieron. ¿Alguien dice amén? Digan conmigo, eso fue una enseñanza. Mateo 8, por favor, Itzel, del 23 al 27, en la Reina Valera 60. Digan conmigo, hoy he venido a aprender. Y obviamente yo quisiera que hoy se vayan ustedes con la idea de que estamos aprendiendo algo que podemos poner en práctica, algo que podemos utilizar en nuestra vida diaria. Cómo usar una palabra, qué decir, qué poder tiene la palabra que el Señor me ha dejado en sus escrituras. Eso es lo que yo quiero que ustedes hoy se vayan pensando. Señor, ¿tiene poder tu palabra? ¿Puedo usarla? ¿Cómo debo usarla? ¿Qué debo de decir? ¿Qué debo de creer? ¿No debo de dudar? Mateo 8, 23, 27, Reina Valera 60 dice así: Jesús calma la tempestad. Mucho ojo con esto. Y entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. ¿Quiénes le siguieron? ¿Qué era Pedro? ¿Pedro estaba entre los que le siguieron? ¿Qué? Y entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero el Señor Jesús dormía. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero el Señor Jesús dormía. Mira. Pedro, que era uno de sus discípulos, uno de sus alumnos, lo siguió al Señor Jesús a la barca. Era uno de sus seguidores. Estaba con él en la barca. ¿Qué era Pedro? ¿Qué era antes de ser un discípulo? Era un pescador. ¿Dónde trabajan los pescadores? ¿Ahí en el downtown o en el mall? En el mar. En el mar. Entonces Pedro sabía cómo era el mar. En esa canción de En el mar, la vida es mar. No. Él sabía cómo era el mar. Mucha atención, por favor. Los estoy llevando a un lugar. El Señor Jesús era un maestro. Pedro había sido, antes de ser un seguidor de Cristo, antes de ser un alumno, un pescador. ¿Un pescador conoce el mar o no conoce el mar? Conoce el mar, es lo que hace. Un doctor conoce un hospital, conoce todo lo que es la medicina, es un doctor. Un pescador conoce el mar. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero el Señor Jesús, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Ahora, pregúntense ustedes esto. Si Pedro era alguien que conocía el mar, cuando él dijo esto, significa que el mar estaba ¿cómo? Calmadito, el sol brillaba. Digan conmigo, estaba feo. Porque para que Pedro, un discípulo que se subió a la barca con el Señor Jesús, fuera y le dijera: despierta, porque el mar está bravo, no dice ahí. ¿Qué dice? Sálvanos que perecemos. Quiere decir que algo feo estaba pasando. ¿Ok? Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos porque perecemos.
Él, ¿quién es Él? El Señor Jesús. ¿Qué era el Señor Jesús? El Maestro. Les iba a enseñar algo. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Por qué teméis, hombres? Dame otra traducción ahí, por favor. ¿Por qué temen, hombres de poca fe? No les dijo nada más por qué temen. Ustedes conocen el mar. No, les dijo: ¿por qué temen, hombres de poca fe? Entonces, esto quiere decir que si tú eres un hijo de Dios, si eres un seguidor del Señor y tienes fe en el Señor, no deberías de temer. O revelación: el que es seguidor de Cristo, hijo de Dios, discípulo del Maestro, según lo que acá dice el Señor, si tienes fe, el temor no debería estar en ti. Porque no solamente les dijo: ¿por qué temen?, sino que les dijo: hombres de poca fe. Quiere decir que si ellos tuvieran mucha fe, no temerían. Tal vez estarían durmiendo como el Señor. ¿Alguien dice amén? Entonces los seguidores se acercaron, lo despertaron y le dijeron: Señor, sálvanos, nos estamos ahogando. ¿Estaban exagerando? No creo, pero conocía el mar. Él hubiera dicho otra vez a los demás: ¿sabes qué? Cálmense, esto es, no pasa nada, está tranquilo, no está feo todavía. Pero Pedro, que era un seguidor, un discípulo, uno de los que estaba en la barca, está incluido en el grupo de los que se acercaron y dijeron: Señor, sálvanos porque perecemos. Pero el Señor Jesús les dijo: hombres de poca fe, ¿por qué son tan cobardes? Si tienes fe, o sea que confianza en el Señor, la cobardía no tiene lugar en ti. ¿Por qué son tan cobardes, hombres de poca fe? Jesús se levantó y regañó a los vientos y al mar, y todo quedó en gran calma. ¿Qué usó el Señor Jesús para calmar los vientos y el mar? Una palabra. El Señor Jesús se paró y dijo: en este momento se calman. Una palabra. Digan conmigo: una palabra. Ocho, 14, por favor, dice. Ocho, 14. ¿Listos? Señor Jesús, maestro. Pedro, discípulo, alumno. Cuando lean la Biblia, hay que entender, y me incluyo en este grupo, de que lo que estamos leyendo no solamente son historias de que nos sirven para que sepamos, sino hay que entender que el Señor Jesús algo estaba haciendo. Estaba enseñando. ¿Por qué? Por eso decimos que es un maestro. Algo estaba haciendo, algo estaba enseñando para que los discípulos, los alumnos, aprendieran. Para que cuando Él se fuera, los alumnos o los discípulos pudieran hacer lo mismo que Él hacía. Porque eso les dijo Él. Jesús sana a la suegra ¿de quién? De Pedro. Cuando Jesús llegó a la casa de Pedro, vio que la suegra de Pedro estaba en cama y con fiebre. Jesús, ¿qué hizo? Le tocó la mano y la fiebre le dejó. ¿Cuántos de ustedes, cuando sus hijos tienen un dolor de cabeza, fiebre, ustedes imponen sus manos y les dicen: hijo, voy a orar por ti?
¿Cuántos? Levanten la mano. Estamos haciendo algo que aprendimos de nuestro maestro, que nos dijo, donde ustedes pongan sus manos, yo enviaré en bendición. ¿Sí o no? Entonces voy a poner acá mi nombre. Usted puede poner su nombre. Porque estoy aprendiendo del Señor Jesús. ¿Alguien dice amén? ¿Estamos aprendiendo? Mateo 14, 22, 23, perdón, del 22 al 33, en la versión Dios habla hoy. Jóvenes, el Señor Jesús vino a enseñar, por eso se le dice que era un maestro. Jóvenes, yo quisiera que ustedes aprendan lo que el Señor Jesús enseñaba, porque eso les va a servir mucho en su vida. Cómo usar la palabra de Dios en cada situación en la que estemos. Mateo 14, 22 dice así: Jesús camina sobre el agua. Después de esto, Jesús hizo que sus discípulos, ¿quiénes estaban dentro de sus discípulos? ¿Quiénes estaban dentro de los discípulos? Pedro. No nos da la lista de todos, pero dice sus discípulos. ¿Quién era un discípulo del Señor Jesús? Pedro. Después de esto, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca. Vamos en otra barca ahora. Para que cruzaran el lago antes que él llegara al otro lado. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos, incluido Pedro ahí, suban a la barca y crucen ustedes hasta el otro lado, yo ahí los alcanzo. Número 23. Antes que él llegara así. Número 23. Cuando la hubo despedido, dame otra traducción, perdón. Ahí está. Cuando terminó de despedirse, ¿quién? Jesús. Cuando terminó de despedirse, Jesús subió al monte a orar. ¿Dónde estaban los discípulos? En la barca, avanzando hacia el otro lado. Digan, Pedro estaba en la barca. Pero también estaba en la barca que el Señor Jesús estaba durmiendo y calmó el mar. ¿Ok? Estamos llegando a un punto. Cuando terminó de despedirse, Jesús subió al monte a orar. Se hizo de noche y estaba allí solo. El bote o la barca ya estaba bien lejos con los discípulos. Estaba bien lejos de la orilla y las olas lo golpeaban con dureza. Otra vez esas olas contra la barca, porque soplaba un viento muy fuerte en su contra. Esta es otra barca, este es otro momento, no es el mismo que vimos anteriormente. Estaban los discípulos en otra barca, jóvenes, y otra vez el viento estaba soplando. El Señor Jesús se había quedado todavía en tierra orando. Y dice el número 25, a la madrugada Jesús llegó caminando ¿sobre qué? Sobre el agua. Jesús llegó caminando sobre el agua. Cuando sus seguidores, sus discípulos, sus alumnos, digan conmigo Pedro, lo vieron caminando sobre el agua, se asustaron. Se asustaron mucho y gritaban de miedo. Es un fantasma. Cuando sus seguidores, sus alumnos, sus discípulos, incluido Pedro, lo vieron caminando sobre el agua, se asustaron mucho y gritaban de miedo, es un fantasma. Número 27, pero Jesús inmediatamente les dijo, tranquilos, take it easy, soy yo, no tengan miedo. Número 28, Pedro que había visto cómo con una palabra el Señor había multiplicado los peces donde antes no había. Pedro que había visto cómo el Señor Jesús había sanado a su suegra tocándole la mano.
Pedro, que había visto cómo el Señor Jesús había calmado la tormenta cuando estaban en el bote, en el mar, y las olas eran y cubrían el bote. Ese Pedro que ya había visto al Señor Jesús haber hecho diferentes cosas. ¿A través de qué? De su palabra y a través de tocar. ¿Ok? Síganme, por favor. Pedro le contestó. Ahora, vamos a detener un ratito acá. ¿Qué había visto Pedro hacer al Señor Jesús? Uno, no multiplicar. Crear una pesca donde no había peces. ¿Qué era el Señor Jesús? Un carpintero. Era un carpintero. O sea, lo conocían como un carpintero primero, pero era un maestro. ¿Qué era Pedro? Un pescador. Vino un carpintero y le dice a un pescador, echa otra vez las redes. Y el pescador ve que es de día, se pesca de noche, pero tú eres un maestro, me estás tratando de enseñar algo con tu palabra, en tu palabra lo voy a hacer. Tira las redes al mar y salen muchos pescados. Al punto de que las redes se rompían y que la barca se hundía. ¿Qué creen ustedes que causó eso en Pedro? Una maravilla. Dijo, caray, ¿quién es este hombre? ¿Ok? Llega a su casa Pedro con el Señor Jesús, su suegra está enferma, el Señor Jesús se acerca a su suegra de Pedro, la toca y su suegra queda sana en ese momento. Pedro está como que, caray, ¿quién es este hombre? Se suben a una barca, Pedro siendo un pescador, un conocedor del mar, se asusta porque ve que las olas cubrían la barca y va y le pide ayuda a un maestro. Le dice, Señor, haz algo, nos estamos ahogando. ¿Qué hace el Señor Jesús? Se levanta y con una palabra calma la tempestad, calma las olas, calma el rollo ese que había ahí. ¿Ok? Pedro está aprendiendo algo. Voltea que está a tu lado y dile, estamos aprendiendo algo. Estamos aprendiendo algo. Vengan con esa intención a la iglesia, de aprender algo, de llevarse algo hoy. Cuando salgan afuera en su carro digan, a ver, ¿qué aprendí hoy? ¿Qué puedo usar de lo que aprendí hoy? ¿Cómo puedo aplicar lo que aprendí hoy? Número 28, miren a Pedro. Pedro le contestó, Señor, si eres tú, después de todo lo que he visto que haces, después de todo lo que he visto que eres capaz de hacer con tu palabra, después de todo lo que ha pasado con estos días que he estado caminando contigo, te pido una cosa. Si eres tú, haz que yo vaya hacia ti caminando sobre el agua. Ahora, ¿qué le dijo el Señor Jesús? No, ¿cómo se te ocurre, Pedro? Acá el único que camina sobre el agua soy yo. Nadie más. No le dijo a Pedro, a ver, ¿qué te pasa? ¿Qué te crees tú? No. El Señor Jesús le dijo una vez a alguien, de acuerdo a tu fe, te será hecho. Volteate que está a tu lado y dile, ¿qué tanta fe tienes? ¿Qué se va a hacer de acuerdo a la fe que tienes? Oigan, estamos aprendiendo algo. Estamos aprendiendo que de acuerdo a nuestra fe, se será hecho. Estamos aprendiendo que Pedro era tan grande su fe, que le dijo al Señor Jesús, si eres tú, da una palabra como hiciste con el mar, como hiciste con mi suegra, para que yo vaya hacia ti. Jesús le dijo, ven. No le dijo, oye, Pedro, ¿qué te pasa? ¿Qué te crees? Oye, a ver un ratito, acá el único que camina sobre el agua soy yo. El único que tiene ese poder soy yo. No. El Señor Jesús le dijo, ven. ¿Quieres algo? Ven. De acuerdo a tu fe, se te va a hacer, Pedrito. Cuando leemos la Biblia entendemos que el Señor Jesús nos quiere dar de acuerdo a nuestra fe. ¿Qué tan grande es tu fe?
Jesús le dijo, ven. Pedro salió del bote. Señor Jesús, quiero ir donde estás tú. Ven. Pedro salió del bote. ¿Y qué pasó? Y caminó sobre el agua, Alonso. Caminó sobre el agua. Pedro caminó sobre el agua. Y fue hacia donde estaba el Señor Jesús. Oye, mira, de acuerdo a mi fe, se me está haciendo posible. No sé si lo de los ciegos, para los que no saben, lo de los ciegos, cuando el Señor Jesús les dijo, no sé si fue antes, fue después, no sé, pero Pedro sabía el poder de la palabra del Señor Jesús. Porque había visto que había calmado al mar. Había hecho que salieran peces de donde no había peces. Entonces Pedro dijo, tal vez si le pido algo me lo va a cumplir. Le dijo, Señor, si eres tú, déjame ir donde estás tú. El Señor Jesús le dijo, ven. Pedro empezó a caminar. Estaba usando su fe. Estaba poniendo a prueba su fe. Digan conmigo, hay que poner a prueba nuestra fe. Hay que usar nuestra fe. Hay que usar nuestra confianza en el Señor. Pedro empezó a caminar. Pero acá hay un punto que nos pasa a muchos de nosotros, y yo incluido. Pero vio que el viento era fuerte. ¿Qué era Pedro? Un pescador. Sabía lo que significaba un viento fuerte en el mar. Dame un compare en el 30 porque me parece que en otros dice otras cosas más. Pero al sentir la violencia del viento, pero al notar la fuerza del viento, pero al ver que el viento era muy fuerte, miren, muchas veces nosotros vamos a usar nuestra fe, como les acabo de decir ahorita, vamos a poner a prueba nuestra fe. Vamos a empezar a caminar en lo que el Señor nos ha prometido. Un incremento, una promoción en el trabajo, nuevos negocios, nuevos clientes. Pero vamos a hacer lo que hizo Pedro. Vamos a ver a nuestro alrededor. Vamos a ver nuestras circunstancias. Vamos a ver lo fuerte que está el viento. Vamos a dejar que la duda entre en nosotros. ¿Y qué va a pasar? ¿Me regresas a la escritura, por favor? Vamos a empezar a hundirnos. No dejes que la duda entre en ti. No dejes que las circunstancias alrededor tuyo hagan que pierdas tu milagro. No dejes que las circunstancias alrededor tuyo impidan que puedas usar tu fe, tu confianza en el Señor. Pero al notar la fuerza del viento, tuvo miedo. Tuvo miedo. Digan conmigo, el miedo viene por la duda. Tuvo miedo, o sea que dudó de que realmente lo que el Señor había dicho que es, ven, tenía la fuerza suficiente para mantenerlo a él caminando sobre el agua. Pero al notar la fuerza del viento tuvo miedo y como comenzaba a hundirse gritó, sálvame, Señor. Al momento Jesús le tomó de la mano y le dijo, qué poca fe tienes. Y ahí paró. ¿Por qué dudaste? Voltea que está a tu lado y dile, no dudes. Cree en la palabra del Señor. Cree en la palabra del Señor. Cree en la palabra del Señor y no dudes. Pedro creyó en la palabra del Señor cuando le dijo, ven. Empezó a caminar. Creyó. ¿Cómo sé que creyó? Porque empezó a caminar. Porque se bajó de la barca. Porque si no lo hubiera creído,
¡Yujú! Señor Jesús, ¿ese eres tú? Sí. A ver, que yo vaya a donde estás tú. ¿Ven? No, no eres tú. No, no eres tú. ¿Cómo sé que creyó? Porque se bajó de la barca y empezó a caminar. Ah, caray, mira, mi confianza en el Señor, mi fe en el Señor funciona. Estoy caminando sobre el agua. Pero si después de eso me descuido y dejo que la duda entre en mí, me empiezo a fijar a mi alrededor cómo están las cosas, empiezo a hundirme. Empiezo a hundirme. Al momento Jesús le tomó de la mano y le dijo: qué poca fe tienes. ¿Por qué dudaste? Ya estabas caminando. Yo les digo a ustedes, ¿por qué dudan? Ya empezaron a ver su milagro. Ya han visto un milagro anteriormente de parte de Dios. Ya Dios ha hecho algo por ustedes anteriormente. ¿Tan fácil nos olvidamos? Ya el Señor ha hecho algo por nosotros. Nuestra fe está creciendo. ¿Le pedimos al Señor ahora que haga algo por nosotros? Señor, ahora quiero esto. Tú dijiste que según mi fe se me será hecho. Ahora quiero esto. Y lo empiezas a ver. Pero miras a tu alrededor y te entra la duda. Y te empiezas a hundir. Empiezas a perder tu milagro. Y el Señor Jesús, Dios te dice: oye, estabas bien. Estabas usando tu fe. ¿Por qué dudaste? No se me duerman, ¿ah? Ya terminó. ¿Listos? ¿En qué estamos? Mateo 12, 14, perdón. Mateo 21, del 18 al 22. Si están interesados en continuar con este tema, les suplico que regresen en la tarde. Es más, no se tienen que ir, se pueden quedar acá a comer con nosotros. Yo creo que va a alcanzar para todos, ¿no es cierto, Susa? Miren, les invito, tacos, se quedan para la segunda parte. Mateo 21, 18 al 22. Se seca la higuera. El Señor Jesús siguió haciendo ¿qué? Enseñándoles. Era un maestro, les estaba enseñando. Jesús maldice la higuera sin fruto. Vamos a leerlo rápido porque ya se me acaba el tiempo. Él era un maestro, los discípulos estaban siguiéndolo. La intención del Señor Jesús era que aprendieran algo para que después ellos lo pudieran poner en práctica. Y no me va a alcanzar el tiempo, pero vamos por ahí. Por la mañana, cuando volvió a la ciudad, Jesús sintió hambre. Vio una higuera, un árbol de higos, que es una fruta, junto al camino y se acercó a ella, pero no encontró más que hojas. Entonces le dijo, digan conmigo, usó una palabra. Entonces le dijo a la higuera con una palabra: nunca más vuelvas a dar fruto. Ahí tiene signos de admiración. O sea, nunca más vuelvas a dar fruto. ¿Cómo le habló al mar, a las olas y al viento? Con autoridad, lo reprendió. Acá también está reprendiendo al árbol. ¿Sabes qué? Nunca más des frutos. El Señor Jesús sabía que los discípulos estaban alrededor de él y lo estaban viendo. ¿Quiénes estaban alrededor de él? Los discípulos, los alumnos, los seguidores. Pedro. Nunca más vuelvas a dar fruto. ¿Qué pasó con la higuera? Al instante la higuera se secó. Al ver lo ocurrido, los discípulos, los alumnos, los seguidores, incluido Pedro, se maravillaron y preguntaron a Jesús: ¿cómo es que la higuera se secó al instante? El Señor Jesús les contestó: les aseguro que si tienen fe y no dudan. Miren que la fe y la duda no pueden ir juntas. Anteriormente le dijo: Pedro, ¿por qué tienes tanta poca fe? ¿Por qué dudaste? Y acá les dice: si tienen fe o confianza en mí y no dudan, no solamente podrán hacer esto que le hice yo a la higuera, sino que aún si a este cerro le dicen: quítate de ahí y arrójate al mar, así será. En pocas palabras, ustedes
podrán hacer cosas mayores que yo. Por el tiempo vamos a un punto. Si les interesa este tema, los espero a las 6:30. El Señor Jesús les estaba enseñando algo. El Señor Jesús les estaba enseñando algo a sus discípulos, a sus seguidores, a Pedro incluido. Hechos 3, del 1 al 10, por favor. Pedro, echa las redes al mar otra vez. Pedro hizo caso, echó las redes. ¿Qué pasó? Vio un milagro. Vio cómo la palabra del Señor Jesús dio un resultado. Estaban en la barca, angustiado él porque el mar estaba bravo, se estaba moviendo la barca, pensaban que se iban a ahogar. Señor Jesús, se te cayó algo, hijo. Nos estamos ahogando, nos vamos a ahogar, haz algo. El Señor Jesús se levantó y dijo, ¿qué pasó, muchachos? ¿Por qué me despiertan? ¿Tan poca fe tienen? ¿Y qué hizo? Con una palabra hizo algo. Les estaba enseñando a sus discípulos, a sus alumnos, a usar el poder de la palabra. Pedro estaba en la barca, vio al Señor Jesús caminar. Le dijo, Señor Jesús, si eres tú, di una palabra para que yo vaya donde tú estás. Pedro ya estaba creyendo un poco más en el poder que tenía esa palabra. Si eres tú, di una palabra y yo voy a caminar donde estás tú. Hechos 3:1. Y miren, con esto concluyo. Pedro sana a un paralítico. ¿Quién era Pedro? Un discípulo, un alumno, un seguidor. Digan ustedes, yo soy un alumno, yo soy un seguidor, yo soy un discípulo del Señor. Un día Pedro y Juan fueron al templo para la oración de las 3 de la tarde. Allí, en el templo, estaba un hombre paralítico de nacimiento, al cual llevaban todos los días y lo ponían junto a la puerta llamada La Hermosa. Había gente que llevaba a este hombre cargado y lo dejaba ahí para que pidiera limosna, para que consiguiera algo con qué comer. Todos los días y lo ponían junto a la puerta llamada La Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban. Este hombre estaba ahí en la puerta, lo llevaban cargado, lo dejaban ahí, sus familiares, sus amigos, no sé. Y este hombre pedía dinero a la gente que pasaba por ahí. Número 3. Cuando el paralítico vio a Pedro, ¿qué Pedro? Digan conmigo, el discípulo, el alumno, el seguidor. Cuando este hombre vio a Pedro y a Juan, que estaban a punto de entrar en el templo, les pidió ¿qué? Una limosna. Eso es lo que hacía el hombre, pedía limosnas. Ellos lo miraron fijamente y Pedro le dijo, míranos. El hombre puso atención creyendo que le iban a dar algo de dinero. Pero Pedro le dijo, mucho ojo con esto y termino con esto. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. ¿Qué tenía Pedro? Digan conmigo una palabra. Una palabra. Una palabra que había aprendido a usar gracias al maestro que había tenido. Una palabra que aprendió a usar después de haber estado siguiendo al Señor Jesús. Una palabra que aprendió a usar después de haber sido un alumno, un seguidor, un discípulo del maestro. Pero Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Digan conmigo, le dio una palabra. Dicho esto, Pedro lo tomó de la mano derecha y lo levantó. Y en el acto cobraron fuerzas sus pies y sus tobillos. El paralítico se puso de pie en un salto y comenzó a andar. ¿Qué hizo el alumno? El alumno aplicó lo que había aprendido del maestro. Quiero que hoy se vayan ustedes con esta idea.
por el amor de Dios, apliquen lo que están aprendiendo del maestro. No vengamos a la iglesia a escuchar un rato, tirame un sueñito de vez en rato porque el pastor Arturo cuando habla me adormece. Vengamos con la intención de aprender algo, como lo hizo Pedro, que enseña el maestro, para después ponerlo en práctica. Y de esa manera ver resultados. ¿Alguien dice amén? Yo sé que hoy ustedes, como hijos obedientes del Señor, como discípulos del Señor, como seguidores del Señor, saben lo que dice su palabra, que no debemos de venir a su presencia con las manos vacías. Y no porque el Señor necesite nuestro dinero, sino porque nosotros necesitamos que el Señor cumpla lo que promete en su palabra. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que si traemos nuestros diezmos a su iglesia, Él abrirá las ventanas de los cielos y derramará, ¿cómo? Un poquito sobre ustedes. Derramará lo que le quede ahí a Él. Abundantemente, digan conmigo, abundantemente. Él nos promete que si nosotros traemos nuestros diezmos a su casa, Él derramará abundantemente sobre nosotros. Otra escritura dice que el que siembra poco, cosecha poco. Y el que siembra mucho, ¿qué va a pasar? Va a cosechar mucho. ¿Cuántos de aquí quieren cosechar mucho? Levanten su mano. Ok, Ujieres, aprovechen en darle sobre a todos los que levantaron la mano, por favor, no la bajen. Levanten su mano los que quieren cosechar mucho y que los Ujieres nos ayuden en ese momento con sobres. Por favor, los Ujieres, vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar y cuando estén listos ustedes pueden pasar. Pero quiero que al momento de abrir ese sobre y depositar su diezmo o su ofrenda de este día, piensen en lo que el Señor puede hacer con eso. No piensen, bueno, eso es lo que me queda, esto es lo que me sobró, eso es lo que en este pantalón traje hoy. No, piensen en que lo que van a poner en ese sobre, escúchenme bien por favor, escúchenme bien. Piensen que en lo que van a poner en ese sobre, si ustedes usan la palabra de Dios y la aplican, el Señor puede multiplicar lo que ustedes van a poner ahí. Háganlo con expectativa. No lo hagan simplemente porque, bueno, ya pastor Arturo está pidiendo algo, voy a ponerle algo. No, háganlo con expectativa, esperando que ocurra algo con eso que ustedes van a depositar hoy. El Señor nos dice que Él va a multiplicar. Demos hoy con expectativa. ¿Alguien dice amén? Vamos a inclinar nuestros rostros, cerrar nuestros ojos. Padre, te damos gracias, Señor, por este momento que nos brindas hoy de traer algo hermoso a tu presencia. Padre, lo hacemos con alegría, porque sabemos el resultado que obtendremos al dar con alegría. Sabemos el resultado que obtendremos de acuerdo a tu palabra, que lo que traemos hoy tú lo multiplicarás. Que nuestros diezmos que traemos hoy, tú abrirás las ventanas de los cielos y derramarás abundantemente sobre nosotros, Señor. Creemos en tu palabra, sabemos que tu palabra se cumple, Señor. Es por eso que venimos con alegría a darte. Alegría porque sabemos lo que tú vas a hacer con lo que nosotros traigamos. Porque tu palabra ya nos lo dijo, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos porque veremos multiplicado lo que hoy demos. Veremos las maravillas que tú tienes para nosotros, porque así lo has prometido. En el nombre de tu Hijo Jesús, y todos decimos un fuerte amén. Por favor, levante la mano los que necesiten un sobre y los que estén listos pueden pasar al frente, por favor.
¿Qué les parece? Damos un fuerte aplauso al Señor por nuestras ofrendas. Y vamos a ponernos de pie para ser despedidos, por favor. No sin antes recordarles que los esperamos hoy a las 6:30 si nos pudieran acompañar. Y si gustan quedarse, creo que tenemos hoy un convivio después del servicio acá en la iglesia. Vamos a reunirnos para comer juntos aquí. Si usted está interesado en quedarse, pues será bienvenido. Obviamente nos gustaría mucho que se queden. Dicen que donde comen 2, comen 3, y donde comen 3, comen 4, y así sustantivamente. Así que no se preocupen si no traen nada acá, nos la arreglamos. ¿Sí o no, hermana? Vamos a hacer despedidos. Los que necesiten al final oración por alguna necesidad pueden pasar al frente. Nuestros líderes van a estar aquí por si usted necesita que oren por ustedes. Amén. Vamos a ser despedidos. Padre, te damos tantas gracias, Señor, por esta tarde, por este mensaje. Gracias, Señor, porque tu palabra es clara, es precisa. Tu palabra, Señor, que tanto necesitamos, es la única que nos puede transformar, la única que nos puede cambiar, la única que puede lograr llevarnos de un punto a un punto mucho mejor. Gracias, Señor, por habernos permitido estar hoy aquí. Gracias, Señor, porque no vinimos porque quisimos, sino porque tú nos trajiste, Padre. Gracias porque cada familia aquí representada está bendecida. Gracias, Señor, porque nos vamos hoy con un conocimiento diferente de tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy nos llevamos algo nuevo que podemos aplicar. Gracias te damos, Señor, y declaramos que a partir de esta semana veremos tus maravillas. En el nombre de tu Hijo Jesús. Y todos decimos un fuerte amén. Solo de ti, busco de ti y siempre estás ahí. Mi refugio encuentro en ti, mío por completo a ti. Solo de ti yo necesitaré. Solo Cristo, solamente para ti yo vivo. Solo solamente para ti yo vivo. Solo Cristo, solamente para ti yo vivo. Solo Cristo, solamente para ti yo vivo. Siempre tú estás presente en mí en todo lugar. Tu gracia abunda por completo en mí. Nunca cambiarás. Ayer y hoy siempre